Entonces, Hechos capítulo 4, versos 23 en adelante. Vamos a ver aquí hoy día cómo esta historia de Pedro y Juan, que comenzó haciendo una sanidad a un cojo de nacimiento, cómo ahora termina esta historia. O sea, ellos fueron tomados prisioneros, fueron interrogados, estuvieron frente a la misma gente que Jesús estuvo. Y la misma gente que Jesús estuvo fue el Sanedrín y todos los religiosos de la época allí, y toda esta junta de personas que determinaban, tomaban algunas decisiones judiciales para la nación y principalmente religiosas. Entonces Jesús estuvo allí, también Pedro y Juan ahora estuvieron allí. Y a pesar de las amenazas que sufrieron por parte de los religiosos, ellos se negaron a ceder a las amenazas y van a seguir hablando en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver hoy día que, bueno, llegan a la iglesia, ¿no?, donde el resto de los hermanos, y allí ellos envían y hacen un informe de lo que ellos vivieron durante ese tiempo que estuvieron prisioneros y detenidos frente al Sanedrín. Y ya dijimos también que la evidencia era abrumadora acerca de Jesús. Había una evidencia bastante fuerte. Hombres hablando de la palabra de Dios sin haber estudiado ninguna doctorado en teología ni nada por el estilo. Hombres hablando con propiedad de Cristo. Un hombre sano que había sido cojo de nacimiento. O sea, evidencia había mucha, pero la gente no quiso creer. Y entonces ahora vuelven a la iglesia o a los demás hermanos. Y en el verso 23 entonces leemos lo siguiente. Dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, lo primero que Pedro y Juan hicieron una vez que ellos salieron del Sanedrín y de este tiempo en prisión, fue ir a visitar a sus hermanos. Y eso es importante, ¿no? Porque nosotros no estamos solos. Somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia en la fe. Y Pedro y Juan, aunque ellos habían sido usados como instrumentos por Dios, sí ellos entienden que son parte nada más de un cuerpo. No son ellos los exclusivos y solamente Dios se mueve por nosotros. Y a partir del milagro que ellos hicieron, en realidad Jesús hizo a través de ellos, tampoco ellos pudieron tomar una actitud de decir: mira, ahora Dios nos usa a nosotros, somos más importantes que el resto, ¿no? No fue así. Ellos fueron a sus hermanos, ellos fueron a la iglesia, a sus hermanos, a contar las cosas que habían sucedido. Y es importante porque una vez que fueron a los suyos, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y eso es importante porque ¿qué le habían dicho los ancianos? Le dijeron que ellos, ¿cómo podían hablar estando y siendo del vulgo? Hablar de Jesús con tanta propiedad y hablar de la Biblia con tanta propiedad. Y lo segundo, ellos le reconocieron que habían estado con Jesús. Así es que en Pedro y Juan hay gozo, alegría, porque los sacerdotes pudieron identificar que ellos sí, evidentemente, estaban siguiendo a Jesús. Y eso fue un motivo de gozo para ellos y alegría. Y eso es bueno, ¿no? Es un gozo cuando te dicen: yo quiero tener al Jesús que tú tienes. O sea, yo identifico que tú tienes a Jesús. Claramente puedo ver el carácter de Jesús más en ti. Y tal vez porque la gente muchas veces no quiere venir a Cristo o no quiere venir a las iglesias, es porque tal vez no ve el carácter de Jesús en nosotros. Y nosotros tenemos que apegarnos a Jesús para tener el carácter de Jesús. Para tener el carácter de Jesús es imposible estando fuera de Jesús. Y es por eso que Jesús en Juan 15 dice que nosotros debemos de permanecer pegado a la vid, ¿no? Porque estando pegado a la vid, estando pegado a Cristo, es cuando yo puedo dar fruto, y el fruto del Espíritu es amor en primer lugar. Ese es el fruto del Espíritu, es el amor de Cristo fluyendo en nuestra vida. Y eso va a ser evidente a todas las demás personas, y eso es la muestra y la evidencia de que Cristo mora en mí.
no hay otra más importante que esa, es que el amor de Jesús se refleje en mí. Es la cualidad que la gente necesita ver en nosotros. Entonces, en Pedro y Juan vieron hombres en que Cristo se desbordaba a través de lo que ellos hablaban, a través de lo que ellos decían. Ellos salía por sus poros a Jesús y su mensaje. Y por eso ellos están contentos de contar a la iglesia en Jerusalén las cosas que habían pasado, las cosas que habían sucedido. ¿Y qué hicieron los hermanos cuando escucharon este informe? ¿Qué hicieron los hermanos cuando escucharon que ellos habían glorificado al Señor, que los demás también habían glorificado al Señor? Dice el verso 24, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, o sea, fíjate, una vez que ellos escucharon el informe de los apóstoles, lo que ellos hicieron fue orar. La respuesta de ellos fue orar a Dios, seguir buscando su dirección. Esta mañana nosotros estudiamos Timoteo en Temuco y veíamos que Pablo exhortaba a la iglesia, y a todo esto, eso igual está grabado, es muy bueno que lo puedan oír, porque Timoteo nos habla a la iglesia como tiene que ser, a la manera como tiene que ser, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y entonces una de las cosas que Pablo le decía a la gente era, exhorto ante todo, que se hagan oraciones a la iglesia. Y qué importante es orar, que se hagan oraciones. Hay muchas formas y múltiples de orar, y hay muchas formas de hacerlo. Hay plegarias, hay acciones de gracias, hay oraciones cortas, hay oraciones largas, hay un tiempo de oración, hay oraciones flash que uno hace en la micro, en la locomoción colectiva, en el auto. Hay un montón de maneras de orar, pero a través de Jesús podemos acercarnos al Padre. Pero ellos entienden lo que tienen que hacer. Ellos entienden que necesitan buscar la dirección de Dios. Hay un hombre sano, un hombre cojo sano, hay amenazas, pero ellos saben dónde tienen que ir cuando eso ocurra. Y ellos tienen que ir a la oración. Nadie les dijo, oren, ellos simplemente y automáticamente comenzaron a orar en respuesta a lo que estaba ocurriendo. Ellos no conocen otra herramienta, ¿no? Como en nuestros tiempos. Yo recuerdo en mis tiempos era difícil llegar a un médico, les hablo cuando yo era pequeño, acá en Chile, los que vivimos en Chile desde pequeños saben cómo estaba este país antes de los 80 y 90, que fue el apogeo de este país. Era terrible este país, la pobreza era infernal, médicos casi no había, era imposible salir de una casa e ir a un médico particular, eso no existía, era bien difícil, pero ¿sabes qué? La gente que conocía a Jesús oraba. No había posibilidad de llegar a médico, entonces como no hay posibilidad de llegar a médico, bueno, oremos. Y yo recuerdo siempre a mi madre orar por mí, por mi salud, y recuerdo varios episodios cuando era niño y cómo Dios obró milagrosamente. Pero entiendo que hoy, la comodidad de hoy y tal vez el tener más recursos en nuestras manos, limita a lo mejor el creer que Dios sí puede obrar sobrenaturalmente y el buscar su dirección, ¿no? El poder buscar su dirección y el poder pedir, Señor, mira, estamos amenazados, esto está pasando, pero nosotros queremos buscar tu dirección, queremos orar y queremos que tú nos fortalezcas y queremos que tú hagas algo. La oración es una evidencia de mi dependencia de Dios. Cuando yo no oro es porque no quiero depender de Dios, es porque yo quiero vivir mi vida de manera autónoma, en cierta forma, ¿no? Porque a veces no considero a Dios como primera opción. A veces es mi propio corazón el que quiere hacer cosas y no me someto a la opción de orar y pedir dirección del Señor. Pero estos hermanos, estas personas, ante tales amenazas, lo primero que hicieron fue orar. Y de ahí el éxito de la iglesia de Hechos, porque cada vez que ellos tuvieron una amenaza, dice, vamos a orar. No sabemos qué hacer, pero vamos a orar. Y vamos a buscar la dirección del Señor. Ahora, en el verso 24 entonces, vamos a continuar leyendo. ¿Cómo oraron ellos? ¿Qué hicieron? Mira la oración que ellos elevaron. Dice, oh Señor. O sea, primero es el reconocer que Dios domina, que Dios está en control, que Dios está en el trono. Eso es Señor. Que Él está por sobre esta gente.
que Él está por sobre las amenazas, que aunque han habido amenazas, Dios sabe que hay amenazas y Dios está sobre ellas. Es interesante cómo comienza esta oración. Es sometiendo la voluntad de ellos a alguien superior, y ese alguien superior es el Señor, es Jesús. Él está por sobre nosotros y ellos reconocen que están bajo Jesús. Luego dice, fue tú que eres, o el que hiciste más bien, el cielo y la tierra y el mar y en todo lo que ellos hay. O sea, ellos saben que Dios es creador de todas las cosas, que formó todo lo que nosotros vemos. Y aquí ya eliminaríamos un buen porcentaje de cristianos de nuestro siglo, porque hay cristianos, o se llaman cristianos, que no creen en que Dios haya creado literal lo que el hombre y las bestias y todo lo que nosotros vemos, y dan una vuelta larga, ¿no? Y mal interpretan los primeros capítulos del Génesis, y dicen que hay millones de años, entonces para tratar de encajar evolución y creación al mismo tiempo. Pero estas personas sencillamente y simplemente creen, ¿sabes qué? Dios hizo todo. Dios creó el mar, el cielo y todo lo que en él hay. Y aquí no hay duda alguna de que eso es así. Y por eso ellos tienen la seguridad y la certeza de llamar a Jesús Señor. Porque saben que es creador de todo, del cielo y de la tierra. Entonces, necesitamos reconocer que Dios es soberano, ¿no? Luego el verso 25 dice, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Interesante. Esta oración continúa apelando a la Escritura y nos muestra parte del Salmo 2. Si tú vas al Salmo 2 vas a tener alguna de estos pasajes. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Pero fíjate que aquí hay dos cosas que necesitamos entender. Que si bien la gente tiene responsabilidad en lo que hace, todos tenemos responsabilidad en lo que hacemos. Hay una responsabilidad de los gentiles y de las personas, y no solo de los gentiles. Recordemos, judíos tomaron complot contra Jesús. Su propio pueblo. Su pueblo rechazó a Jesús. Cuando Jesús entró a Jerusalén sentado en un asno, las personas que estudiaron Daniel, que leyeron Daniel por tanto tiempo y que tenían las fechas de las semanas muy contadas y calculadas, deberían haber sabido que la aparición de Jesús sentado en un asno era la fecha del cumplimiento de las profecías respecto a Cristo para ellos. Ellos no lo lograron ver, no lo vieron, lo rechazaron. Y ellos tienen su responsabilidad. Los gentiles tienen la propia, ¿no? Herodes, Poncio Pilato y todos los gentiles, los romanos. Ellos representan al mundo gentil y toda la gente que ahí andaba con ellos, los guardias y todo. El mundo religioso, el mundo judío y el mundo gentil se unió para ir contra Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay algo también importante. ¿Por qué se fueron contra él? Porque estaba destinado que así fuera. Ellos tienen su responsabilidad. Todos los que rechazan a Dios tienen su responsabilidad. Sin embargo, Jesús dijo a Pedro, cuando Pedro tomó la espada y le cortó la oreja a uno de los alguaciles, dice, Pedro, tranquilo, mete tu espada donde tienes que meterla, no la uses. Yo podría pedir que un ejército de ángeles viniera y me rescatara. Jesús podría haber hecho así y se sale de la cruz. Jesús podría haber ordenado retroceder a todos. De hecho, él cuando lo fueron a detener, buscamos a Jesús, ¿quién es? Jesús dijo, yo soy. Y dice que todos cayeron de la impresión. O sea, Jesús
tenía todo el poder. Él no necesitaba que nadie lo defendiera, porque él tiene todo el poder, no necesita la defensa de nadie. Sin embargo, tenía que cumplir un plan, tenía que cumplir un propósito, y ese propósito era ir a la cruz. Y cuando él fue a Getsemaní y oró en Getsemaní, dijo: Padre, que no se haga como yo quiero. Mi alma está triste, está turbada y triste. Y él le dijo: pero Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y el plan del Padre era que él fuera a la cruz. Entonces él se levantó y fue a la cruz, aunque él sufrió. Cuando le lanzan, este soldado le lanza valga la redundancia, la lanza en el costado, sale agua, brota agua y tal. Muchos dicen, y médicos dicen, que probablemente murió el Señor por dolor del corazón, por su pena, su tristeza, su carga. Y eso lo hizo Jesús voluntariamente. Jesús dijo: yo mismo entrego mi vida, ustedes no me la quitan. Nadie le quitó la vida a Jesús. ¿Quién le puede quitar la vida a Dios? Él la dio. Por ti y por mí. Él lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Por amor a quien no conoce a Jesús. Por amor a todos los pecadores de este mundo. Para abrirles la puerta de la redención y la salvación por medio de la fe. Él lo hizo. Él tomó la decisión. Él fue a la cruz. Y aunque los gentiles y el pueblo tramaron cosas vanas, Dios usó todas aquellas cosas malas para finalmente un propósito suyo, personal, que era salvar y redimir al hombre, ¿no? Importante. Entonces, estamos aquí viendo en presencia de los discípulos esta oración, y esta oración basada también en la palabra de Dios. Y esta oración está reconociendo la soberanía de Dios y está reconociendo que a pesar de todo lo que ocurrió en cuanto a lo que le hicieron a Jesús, fue ungido, y finalmente todas estas personas hicieron cuanto la mano y el propósito habían predestinado que sucediera por parte de Dios. Pese a que tienen su propia responsabilidad, era parte del plan de Dios. Eso es importante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la petición específica de estos hermanos cuando escucharon el informe? Mira lo que dice el versículo 29, y esto es muy genial. Ahora, Señor, y esta es la petición, observa la petición: considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tus manos para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, la petición es importante, ¿no? Ellos fueron amenazados. Los amenazaron a que no hablaran más. Corrían el riesgo de volver a estar prisioneros, pero la oración no fue, ni se centró en: Señor, no queremos que nunca más esta gente nos amenace. No fue la petición esa. Esa sería una petición de la iglesia del siglo XXI. No queremos sufrir. No queremos que nos amenacen. No fue la oración de ellos. La oración de ellos: Señor, mira las amenazas, pero danos a nosotros más valentía todavía para predicar y proclamar el evangelio a todos. La petición se centró en que permitiera al Señor hablar a sus siervos la palabra con toda valentía, con todo denuedo y con toda confianza. En eso se centró. No vemos a los discípulos aquí: oh Señor, líbranos de otra persecución, líbranos de que nos vengan a atacar y que nos vengan a volver a amenazar. La oración se centró: Señor, queremos hablar tu palabra con confianza, con valentía, con denuedo. Se centró en lo trascendente, en lo importante. Y eso marca una gran diferencia en orar y orar usando la palabra de Dios. Es importante orar usando la palabra de Dios como el motor de la oración, como la que mueve la oración. Señor, tú dijiste que, ¿cierto? Y por eso entonces nosotros te pedimos esto. Siempre la palabra como el motor, como la base.
Señor, tú dijiste que ante todas estas cosas éramos más que vencedores. Entonces, Señor, te pedimos que tú nos des la victoria. Eso es orar con el motor de la palabra, entendiendo eso. Y entonces, eso es lo que hicieron acá estas personas. Oraron con el motor de la palabra y pidieron confianza porque necesitaban valentía. Fíjense que es algo, ellos reconocen que ellos tienen una valentía, pero esa valentía tiene un límite. Esa valentía tiene un tope. Esa valentía llega hasta cierto punto. Necesitan algo más. Y para eso piden valentía. ¿A quién la puede dar? ¿Y qué es Jesús? ¿Qué es Dios? Él puede darnos valentía para hablar cuando no podemos hablar. Él puede darnos la valentía cuando, es lógico que cuando nos sintamos amenazados vamos a sentir miedo. Jesús sintió mucho temor de ir a la cruz. Pero Él nos enseñó que en esos momentos debíamos dejar todas nuestras cargas al Padre y hacer la voluntad del Padre, aunque sea dolorosa. La voluntad del Padre era que esta gente predicara a Cristo y fuera testigo de Jesucristo. Y la voluntad de Dios hoy es que tú y yo también lo seamos hoy, donde estemos. Y cuesta, y como que se nos traba la lengua cuando queremos hablar, y como que nos da vergüenza muchas veces, y como que decimos es que mis amigos o mis amigas se van a reír. ¿Qué hago? Mis colegas. Pide al Señor, Señor, tú dijiste que si pedíamos tu Espíritu Santo tú los ibas a dar, y tú dijiste que cuando viniera el poder del Espíritu Santo íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta el último de la tierra. Señor, yo quiero que tú me des valentía. Y el Señor te la va a dar. ¿Qué Dios es? ¿Qué padre es qué tipo de padre es aquel que cuando su hijo nos pide un trozo de pan, dice Jesús, el padre le va a dar una serpiente o una piedra o algo así? Jesús dice, entonces vuestro Padre que está en el cielo es mucho mejor que ustedes. ¿Cómo Él no les va a dar algo como valentía, denuedo y poder de lo alto para que puedan hacer y cumplir con la gran comisión? Entonces, necesitamos cumplir la gran comisión, pero también necesitamos la valentía que el Señor nos dé para eso. ¿Okay? Y además, Él también, luego de pedir confianza y de nuevo, también pide que se hagan señales, que hayan evidencias del poder de Dios, ¿no? Y que dice que se hagan curaciones mientras extiendes tu mano, que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Es decir, que Jesús también se mueva, ¿no? Que haya evidencia, que haya transformaciones, milagros, cambios, que hayan cosas que pasen. Eso también pide aquí la iglesia. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Interesante. Porque en Hechos 2 ya había llenado el Espíritu Santo la vida de estas personas. Pero estas mismas personas están siendo llenas del Espíritu Santo por segunda vez. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pasa que el mundo nos golpea y nos agujerea en la semana y nos agujerea que a veces el Espíritu Santo se nos va. Hay ciertas fugas, como cuando en una cañería hay agua, hay harta agua, pero basta que tenga un hoyito, un orificio en la manguera o cualquier cosa para que caiga y haya fuga. Y cuando hay una fuga, por muy pequeña que sea, termina por vaciar el tiesto. Entonces necesitamos estar constantemente siendo llenados por el Espíritu. Y esa es una oración que nosotros necesitamos hacer siempre. Señor, llénanos de tu Espíritu.
cada día. El mismo grupo, las mismas personas, el mismo Espíritu Santo comienzan ahora a ser llenos de nuevo por segunda vez en el Espíritu Santo. Y esta vez no hay señales como en la primera vez. Esta vez no hay lenguas, por ejemplo. Simplemente esta vez ellos comenzaron a hablar la palabra con valor. Y esa es la evidencia. Hablar la palabra con valor. Es lo que pidieron. Entonces, para hablar la palabra con valor, lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Es su llenura. Es que Él llene nuestros corazones para ser valientes. No somos naturalmente valientes. Necesitamos lo sobrenatural de Dios. Y el Espíritu Santo es lo sobrenatural que me va a investir de poder. Y no solo de poder, sino que de valentía. Y en la práctica, ¿qué significa en la práctica ser llenos del Espíritu? Bueno, sin duda alguna que vamos a hablar la palabra con valor. Pero hay otras más. Y están en el verso 32 hasta el 37. Verso 32. La congregación de los que creyeron, o sea, la iglesia, era de un corazón y un alma. El Espíritu Santo une, no desune. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Es decir, había un sentido de hermandad y de compañerismo. Con gran poder, y esta es otra cualidad, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. O sea, era hablar, recuerden ustedes, fueron los saduceos los que los amenazaron a no hablar en el nombre de Jesús porque estaban predicando resurrección de Jesús. Ellos no creían en resurrección de Jesús. Y ellos dijeron, ¿y ellos qué empezaron a hablar? Lo mismo que les prohibieron. Me prohibieron hablar de Jesús resucitado, pero ellos están hablando de Jesús resucitado. Porque el Espíritu Santo los llevó en valentía a hablar eso. Y había abundante gracia sobre todos ellos. La gracia también es una cualidad espiritual importante. El que la gracia de Dios se vea reflejada en nosotros. En que somos salvos por la gracia y nos mantenemos en la gracia. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. También hubo ese sentido de ayudar a quien lo requería y a quien lo necesitara. Quiero hacer una salvedad con este pasaje. Una vez una persona me dijo, pastor, el comunismo está en la Biblia. Y me llevó este pasaje, ¿no? Pero tú ves el pasaje y tú ves que nadie fue obligado a hacer lo que está haciendo. ¿Ok? Eso fue una obra única y exclusiva del Espíritu Santo en medio de este tiempo. Nadie dijo, ¿sabes qué? Lo tuyo es mío. No es así. Lo que están haciendo aquí es compartir. Para Dios la propiedad privada es importante. Y además que lo del fruto de tu trabajo es importante. Y lo que vemos aquí es que lo están compartiendo. Pero no es que lo tuyo sea del otro, ¿no? No, tú, Señor, te dio fruto de tu trabajo. Y eso es tuyo, te pertenece. Es tu trabajo. Dios te bendijo a partir de los años con tu trabajo y gloria a Dios con eso. Y es tuyo. Tienes todo el derecho de disfrutarlo. Sin embargo, sí el Espíritu Santo nos toca para compartir de lo que el Señor me ha dado con otros. La palabra aquí es compartir. No es igualdad que tú me tienes que dar y yo te doy. Simplemente es una obra del Espíritu. Que el Espíritu Santo puso este deseo en el corazón de varias personas de ellos, viendo la necesidad. ¿Y sabe lo que ocurría aquí? Muchos de los que creían en Cristo los desheredaban. Ser seguidor de Jesús en la cultura judía era la ofensa más grande que podía ocurrir.
ellos decían, es mejor que nuestro hijo muera a que se convierta en un seguidor del Nazareno. Ellos lo desheredaban, perdían todos los beneficios, no le daban trabajo, literal, no les daban trabajo. Les quitaban sus tierras, no podían tener tierras. Los judíos los dejaban excomulgados de la familia por Cristo. Entonces la necesidad que había económica era grande. Y Dios empezó a mover los corazones para que los hermanos espontáneamente trajeron esto a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, orando al Señor, dirigieron a ver cómo vamos a hacerlo con la ayuda. Algo que más adelante va a causar algunos problemas, ¿sí? Porque la iglesia no está exenta de problemas, ¿no? Pero esto ocurrió liderado por el Espíritu Santo. Y nadie fue obligado a hacer esto. Y entonces se nos muestra un hombre allí, un ejemplo, en el verso 36. Dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Mira, interesante, hay un caso específico, hay un ejemplo que pone Lucas en este relato. Y lo pone, creo yo, para contrastarlo con la historia que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Pero es una historia bien interesante, porque es un levita, pero es un natural de Chipre. Es un hombre que era temeroso de Dios, un discípulo de Jesús, pero que el Señor puso en su corazón vender algo, ¿no? Y dijo, voy a vender mi campo y lo voy a poner y lo voy a depositar a los pies de los apóstoles. Entonces vemos que también el Espíritu Santo lo que hizo acá es dar unidad, comunión, es dar compañerismo. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo une a todos nosotros en un propósito. Y esa debe ser nuestra mente y nuestro corazón. Que nos permita el Señor ser uno. Es bien difícil ser uno cuando todos los que están aquí son muy distintos. Los discípulos eran muy distintos. Había un celote, una especie de revolucionario, ¿no? Habían pescadores, había un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos con los pescadores no se veían entre ellos, era como, ¿cómo? Ya me imagino la cara de Pedro, de Juan, de Andrés, los pescadores, al ver a Mateo llegar al grupo. Decir, ¿qué? Pero sí, el Espíritu nos une. Podemos ser muy diferentes unos de otros, pero el Espíritu nos une. Incluso teniendo culturas muy diferentes, idiomas muy diferentes. Es genial cuando compartimos con hermanos y podemos ver cómo la unidad está a pesar de ser diferentes en idioma muchas veces. Y esto me ha pasado muchas veces. Cuando estuve en Estados Unidos, era una iglesia donde tú veías asiáticos, donde veías mexicanos, donde veías gringos, donde veías de todo. Y me gusta, me encanta. De hecho, si siempre ha estado en mi corazón hacer el servicio de manera bilingüe. ¿Por qué no? A lo mejor algún gringo llega, ¿quién sabe? ¿No? Cantar en inglés una estrofa, en español otra, y sería fantástico. ¿Por qué no? Pero el Señor trae unidad. Y nosotros necesitamos al Señor para estar unidos. Nosotros levantamos divisiones, pero el Espíritu Santo levanta unidad entre nosotros. Somos los hombres los que levantamos las murallas y las paredes, pero el Espíritu Santo es el que va uniendo. Y el Espíritu Santo es aquí el que ha unido a todo este grupo, lo ha unido en Él. No hay nada artificial aquí, nada. Nada producto de un esfuerzo de un hombre o de una persona, nada. Todo lo que vemos en Hechos es producto única y exclusivamente de la obra de un Espíritu Santo moviéndose en las personas.
Y mi deseo es que de eso pase aquí y pase en Temuco y pase y siga pasando. El Espíritu Santo se mueva entre nosotros mientras enseñamos la palabra, mientras adoramos juntos, mientras compartimos en nuestras casas con nuestros vecinos, mientras trabajamos, mientras vamos al supermercado y reflejamos a Jesús y la gente pueda ver algo diferente en nosotros. El Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo hace cosas increíbles. Necesitamos orar y orar juntos y orar unánimes y pedirle al Señor que nos redirija y que nos dirija en Él. Entonces, familia, como para ir resumiendo, necesitamos, dijimos lo primero, reconocer que la oración debe ser algo muy importante en nuestra vida, debe ser la base de nuestra vida, debe ser lo primero, ante todo, siempre estar orando. Segundo, reconocer que Dios es soberano y que solo Él puede guiarnos y ayudarnos cada día. Tercero, necesitamos orar que el Señor nos dé valentía para poder ser los testigos que Jesús quiere que seamos en este tiempo. Cuarto, necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para hablar de la palabra de Dios con valor. Luego también dijimos que es importante que la llenura del Espíritu Santo también se ve reflejado en cosas prácticas del diario vivir, y que la llenura del Espíritu Santo nos une como un solo hombre, como una sola persona, como un solo cuerpo. Finalmente es el deseo de Dios, de Jesús, ¿no? ¿Cuál fue la oración de Jesús antes de irse? Que sean uno. No 20, 50, que sean uno. Y ¿sabes qué? Uno tiene que ser amable con los cristianos. Sé que hay denominaciones y un montón, pero yo no estoy en contra de eso. Yo creo que cada uno tendrá su lugar. Y no tengo problema con compartir con personas de otros lugares. Creo que cuando más espirituales somos, menos denominacionales somos. Mientras más parecido a Jesús somos, las barreras más se rompen. Y menos denominacionales nos ponemos. Y podemos compartir con el cuerpo de Cristo libremente. Porque está el Espíritu Santo detrás. Tal vez la razón por que la gente no quiere tampoco ir a Jesús es porque ve desunión entre nosotros. Necesitamos estar unidos. Que al menos nosotros lo estemos aquí, ¿no? Y que así sea. Familia, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia.